Ve a la escuela, obtén un trabajo, ahorra dinero. Por mucho que te hayan dicho lo contrario, esa es la fórmula perfecta para ser pobre siempre. ¿Tú conoces a alguien que se haya hecho millonario de su sueldo? Yo tampoco. Pero este video no se trata de cómo ser pobre o tener solo lo necesario para subsistir. Todo lo que nos han enseñado en la escuela sobre esto es mentira, pero no es un accidente. La razón por la que existe la pobreza y la clase media en el mundo es porque los ricos necesitan que haya pobres para seguir siendo ricos. 2021 fue una gran fiesta para los supermillonarios. Las 20 personas más adineradas del planeta, con Elon Musk a la cabeza, lograron aumentar su fortuna en un 30%, es decir, en 500.000 millones de dólares. La fórmula perfecta de mantener a la clase media pobre y trabajando duro es nunca enseñarles lo que ellos saben sobre el dinero. ¿Quieres saber qué es eso? En este video te lo voy a decir. Por si no lo conoces, él es un empresario muy exitoso que nació en un hogar modesto, pero aprendió de los ricos a cómo volverse millonario. Se llama Robert Kiyosaki y es famoso porque nos muestra las enormes diferencias que existen en la forma de pensar que nos han enseñado entre la clase media o asalariada y los ricos. Y también nos muestra una verdad oculta de cómo funciona realmente el dinero y por qué solo el 1% de los 5.300 millones de adultos que hay en todo el mundo son millonarios. Y son dueños del 45% de toda la riqueza. Y el otro 99% posee el resto, las migajas. Y por otro lado hay casi 3.000 millones de personas en el mundo que no tienen ni siquiera lo necesario para comer. Pero ¿por qué hay gente que puede salir de la pobreza y otros que ni sacándose la lotería se vuelven ricos? Lo gastan todo y vuelven a donde estaban. O por más que se esfuercen, hay una barrera que parece imposible de cruzar. El verdadero secreto comienza aquí, en lo que nos han enseñado. El verdadero problema de la pobreza es que tenemos todo un sistema que nos enseña a ser pobres, a pensar como pobres, a actuar como pobres y a que lo poco que ganemos lo juntemos y se lo demos a los ricos para que ellos hagan lo que saben hacer muy bien: más dinero con nuestro dinero. Mientras que a nosotros nos han enseñado que debemos guardar nuestro dinero en un banco para que esos bancos se los presten al 1% más rico y hagan negocios con él. Espera, te lo voy a mostrar mucho mejor. Justo así es como aprendió de negocios este empresario japonés exitoso, jugando Monopoly. Tuvo dos ejemplos en su vida: su padre biológico, que le enseñaba el mismo error que nos han dicho a nosotros toda la vida, que la clave del éxito es ir a la escuela, obtener un trabajo y ahorrar tu dinero. Pero afortunadamente su mentor de negocios, que era un padre rico, le enseñó que ese consejo era una completa tontería. Esa es la fórmula perfecta para asumir una pobreza mental y financiera permanente. Por cierto, este dinero no es real, es de utilería. Es igual de falso que todo lo que nos han enseñado sobre el dinero en las escuelas. Si no me crees, tan solo mira a estas personas: Bill Gates, el fundador de Microsoft; Mark Zuckerberg, de Facebook; Elon Musk, el dueño de Tesla. ¿Sabes qué tienen en común estos millonarios? No fueron a la escuela, o en algún punto la dejaron. Y no con esto te quiero decir que dejes la escuela si es que aún estudias. Lo que te quiero decir es que no es en las escuelas en donde te enseñan cómo funciona realmente el dinero, cómo ser un empresario exitoso. En casi todas las escuelas lo primero que te enseñan es cómo obtener un buen empleo para trabajar para los ricos. Y no es que eso sea malo, es un trabajo honesto. Pero si estás en ese punto de tu vida, solo piensa en esto: Jeff Bezos, el multimillonario dueño de Amazon; Mark Cuban, Walt Disney, Oprah, Michael Bloomberg y muchos millonarios más fueron despedidos o renunciaron a sus trabajos. Y solo después de que eso pasó, de que dejaron de ser empleados, fue cuando comenzaron a crear sus propias fortunas. ¿Cómo? Dejando de trabajar para los sueños de otros y comenzando a trabajar por sus propios sueños. Suena romántico, pero hay varios secretos que no nos enseñan ni en las escuelas, ni en los empleos, ni en el 99% de nuestras familias sobre cómo funciona el dinero.
Y la primera regla de los ricos es: los ricos no trabajan por dinero. La diferencia entre un padre pobre que vive de un salario y un padre rico es que el rico le enseña a su hijo a nunca trabajar por dinero. La gente pobre trabaja por dinero. La gente rica hace que su dinero trabaje para ellos. Por ejemplo, los bancos no trabajan por dinero. Para eso tienen el dinero de los demás trabajando para ellos. Y allí comienza la diferencia. Todos queremos dinero, pero para cosas diferentes. Unos lo quieren para invertirlo y otros para guardarlo y otros para gastarlo. Una vez que sigues la tercera regla de la pobreza eterna, que es trabajar duro para ahorrar tu dinero en un banco, es cuando comienza la segunda regla de los ricos. Los ricos no usan su dinero, usan el tuyo. Si la primera regla de los ricos es pon a trabajar al dinero en lugar de que el dinero te ponga a trabajar a ti, su segunda regla es pon a trabajar el dinero de otros, no el tuyo. ¿Por qué? Por dos razones claves que aprendes en la vida cuando tienes un buen contador y que tienes que grabarte muy bien desde ahora. Esta es una de las claves principales de la riqueza: deuda e impuestos. Si algo asusta a la clase trabajadora son las deudas. Las deudas son sinónimo de una carga que te hunde y por eso los pobres la evitan. Mientras los ricos aprovechan los sistemas de créditos para tomar tu dinero, que está ahorrado, trabajar con él y generar más riqueza sin tocar su propio dinero. Pero ellos saben, conocen el secreto de las deudas en un sistema fiscal que protege a los ricos. Y ahora te lo voy a explicar. Pero ese sistema va en contra del segundo mandamiento de la pobreza. Trabaja duro, ahorra dinero, sal de deudas y nunca te vuelvas a endeudar. Pero eso es lo más ridículo que un rico jamás haría. Nunca he visto a alguien que se haga rico ahorrando dinero. ¿De qué te sirve guardar esto si no te genera nada? Es lo más tonto que alguien puede hacer. Y esto nos lleva a entender cómo funciona la segunda regla. Los ricos no gastan su propio dinero. Le piden al banco que les preste tu dinero, el que tú tienes ahorrado en el banco, para ponerlo a trabajar y hacerse más ricos con él. Mira por ejemplo a estas empresas multimillonarias como Amazon o Apple o McDonald's. Cuando abren una nueva tienda o un nuevo centro de distribución, le piden dinero prestado al banco, aun cuando ellos tienen el dinero suficiente para pagarlo. Cualquier persona pobre pensaría, ¿para qué me voy a endeudar con el banco si puedo pagarlo yo mismo? Mientras los ricos piensan, ¿para qué voy a arriesgar mi dinero si puedo arriesgar el tuyo? Y hay una razón aún más importante para ellos, y es esta: la tercera regla de la riqueza. Los ricos no pagan impuestos, solo los pobres. Así funciona la economía mundial. Los impuestos no son para los ricos, son para los pobres. Los ricos no pagan impuestos porque en lugar de declarar ingresos, declaran deudas, haciendo negocios no con su dinero, sino con el tuyo. Para explicártelo de una forma muy simple, sin que esto se vuelva una aburrida clase de impuestos, te presento a Warren Buffett, una de las personas más ricas del mundo, pero paga menos impuestos que tú y que yo. ¿Cómo lo hace? Buffett es dueño de esta enorme empresa, Berkshire Hathaway. Tal vez nunca la hayas escuchado antes, pero seguro que has consumido un montón de sus productos. Sus empresas son una sociedad de carteras que aglomeran a otras empresas como Jayco, Dairy Queen y acciones en otras compañías como Apple y Coca-Cola. El mismo Warren Buffett aceptó en una entrevista que paga mucho menos de impuestos que su misma secretaria. Pero ¿por qué, si la secretaria de Buffett tiene ingresos modestos, paga casi el doble de los impuestos que uno de los hombres más ricos del mundo? Es porque todo el sistema tributario o de impuestos alrededor del mundo sigue la misma tercera regla de la riqueza que nadie nos enseña en las escuelas. Los ricos no pagan impuestos, los pobres sí. Y esto lo hacen a través de clasificar distintos tipos de impuestos. Por ejemplo, todos los que viven de un salario, la clase trabajadora, como la secretaria de Warren Buffett, paga impuestos sobre la renta sobre su salario, mientras que Buffett solo paga los impuestos sobre las ganancias de capital sobre sus acciones vendidas. Pero si no las vende, no tiene por qué pagar impuestos sobre esas acciones multimillonarias. Por eso los ricos prefieren pedir préstamos que usar su propio dinero.
¿Recuerdas las dos claves de la riqueza? Deudas e impuestos. Si Warren Buffett usa sus ganancias, tiene que pagar impuestos. Pero si en lugar de usar sus dineros, usa el tuyo, que tienes ahorrado en el banco, pidiéndoselo prestado al banco, entonces no tiene por qué pagar un centavo de impuestos por su enorme fortuna. Y en cambio, solo paga una pequeña tasa de interés por la deuda que adquiere en el banco, ganancias libres de impuestos, deudas libres de impuestos. Por eso, una de las claves de las riquezas es deuda e impuestos. Y si a eso le sumas esto, que la tasa de impuestos por ventas de acciones de los hombres más ricos del mundo, como las de Warren Buffett, están grabados casi a la mitad de la tasa, eso les permite a este pequeño círculo generar aún más riqueza que el resto del planeta. Y ese secreto de deuda para no pagar impuestos es el mismo patrón que utilizan todos los hombres más ricos del mundo, como Jeff Bezos de Amazon o Elon Musk y las personas más adineradas del planeta. Jeff Bezos es multimillonario gracias a las acciones de su empresa, Amazon, pero no paga casi nada de impuestos. ¿Por qué? Porque la inmensa fortuna que hoy valen sus acciones no se graba hasta que se convierte en dinero real. Y la única manera en la que esas acciones se pueden convertir en dinero físico es si vende esas acciones. En el momento en el que él venda una sola de sus acciones, entonces tendría que pagar impuestos sobre esa ganancia de capital. Pero en lugar de eso, los multimillonarios como Jeff Bezos o Elon Musk pueden obtener préstamos del banco, o sea, deuda, dejando en garantía una parte muy pequeña de sus acciones y vivir de eso. Ni siquiera necesitan vender sus acciones para convertirlas en dinero real. El dinero que se gastan es el tuyo y el mío, el que tenemos ahorrado en el banco y que lo toman prestado como una forma muy eficiente de gastar su dinero sin vender sus acciones. Por esta regla, sin venta no hay impuestos y sobre las deudas tampoco hay impuestos. Y aquí viene la mejor parte, el secreto con el que las familias ricas se mantienen ricas sin pagar impuestos, un enorme vacío legal en los impuestos a las ganancias de capital al que los ricos llaman base intensificada. Te lo explico también de una forma muy rápida. Cómo las familias ricas transfieren sus fortunas a sus descendientes sin pagar un solo centavo de impuestos. Cuando un millonario, como por ejemplo de los fundadores de la familia Rockefeller, muere, quien hereda todas sus acciones, la hereda libre de impuestos. Y si luego las vende, solo tendría que pagar impuestos sobre lo que generaron esas acciones una vez que las heredó. O sea, esto, dejando todas esas multimillonarias ganancias reales libres de impuestos. Y esa es la cuarta regla de las familias ricas. Se llama comprar, pedir prestado y morir. Y es la forma en la que las familias más ricas evitan pagar impuestos toda la vida. Ahora piensa un momento. Toda esta cultura de hacer negocios, de transmitir riqueza, nunca nos la enseñan en las escuelas, ni en nuestras familias trabajadoras, porque tenemos todo un sistema que nos ha dicho que para que tengas éxito en la vida, tienes que obtener un trabajo con un buen sueldo, y eso siempre nos envuelve en un esquema en el que la clase media y la clase trabajadora somos los peones en un juego de ajedrez que controlan los ricos, un grupo pequeño que concentra la riqueza de casi todo el planeta, mientras el resto se rompe la espalda por llegar a fin de mes, y en donde la aspiración más grande y la meta a la que hay que llegar es sacrificar toda tu vida, trabajando 8 horas diarias, 6 días a la semana, hasta que un día te jubiles para disfrutar de la vida en tu vejez sin hacer nada aparentemente. Pero ese sistema es una trampa en la que nos convertimos en un engrane de las empresas de este 1% de los hombres más ricos, sin entender nunca cómo funciona el dinero realmente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede una persona pobre volverse rica? ¿Es eso posible? Claro que es posible. Y ejemplos sobran. Muchísimas personas han salido de la pobreza para volverse muy ricas. ¿Quieres un ejemplo? Amancio Ortega, uno de los hombres más ricos del mundo que inició trabajando a los 14 años en una tienda de ropa y luego cosió a mano junto con su esposa prendas y ahora es el dueño de Zara y tiene una fortuna que supera los 60,000 millones de dólares. Y la respuesta específica de cómo una persona pobre podría hacerse rica según los hombres más ricos del mundo está aquí, en este tablero de Monopoly.
Muchas de las reglas de la economía se basan en esto. Por eso el propio Robert Kiyosaki confiesa que desde que era un niño y soñaba con ser un hombre de negocios, recibió muchas de sus primeras lecciones jugando Monopoly con su padre rico, su mentor de negocios para quien trabajaba de a gratis. Esa fue su primera condición. Su padre rico, su mentor financiero, le dijo que la primera condición para enseñarle sobre negocios era que no le pagaría un solo centavo por trabajar para él, porque desde el momento en que lo hiciera, se convertiría en un trabajador con sueldo y no en un hombre de negocios. Y la segunda lección fue jugar Monopoly con él por mucho tiempo, hasta que Kiyosaki, que era un joven, se cansó y le dijo: ¿cuándo me vas a enseñar sobre negocios? El hombre de negocios, su padre rico, le dijo: ¿qué crees que hemos estado haciendo todo este tiempo? Kiyosaki le contestó: solo hemos estado jugando todos los días Monopoly. Y allí entendió su lección más valiosa. Esta: comprar 4 casas verdes y luego un hotel. Esa es la clave de la riqueza. No necesitas literalmente comprar 4 casas y luego un hotel. Claro que si puedes hacerlo, hazlo. A lo que se refiere realmente Kiyosaki es a que una persona se vuelve rica cuando acumula activos o ganancias suficientes para cubrir sus inversiones, la vida diaria y obtener ganancias. Y para eso lo primero que necesitas hacer es esto: comprar activos. Y ejemplos de activos hay muchísimos, desde acciones en la bolsa, propiedades, hasta un pequeño negocio. Y ahí es donde entra el verdadero ingenio de los emprendedores, en una idea que te haga ganar dinero. Y ese dinero no lo usas jamás para gastarlo ni en Coppel ni en Electra. Lo usas para obtener activos. Si vendes tacos, usas tus ganancias para obtener activos. Si vendes ropa, compras activos. No importa cuál sea tu negocio, la tarea del emprendedor es encontrar la mejor vía para invertir sus ganancias, sea en un proyecto o en un nuevo modelo de negocios o una idea. Pero muy importante, nunca caigas por favor en las estafas de invertir en bitcoins o de gente que te engancha en esquemas piramidales. Si ves por cierto eso aquí en mis videos con comentarios falsos o ese tipo de estafas, ayúdame por favor a reportarlos. Y si quieres saber más sobre este tema, definitivamente te recomiendo 2 cosas. La primera es suscribirte al canal y la segunda es comenzar por aquí, con este libro. Y hay muchos más que te pueden ayudar. Nada me gustaría más que saber que este video te ayudó a emprender tu propio camino al éxito, tu negocio o luchar por tus propios sueños y no por los de alguien más. Dime en los comentarios si te ha gustado este tema y yo te veo en el próximo video.